tuvieron tendencia alcista hasta el cuarto trimestre del año 2021. Cotización en bolsa anticipa la caída en los EPS. La cotización comienza a caer anticipando el deterioro de los fundamentales. Observen que los fundamentales caen mucho antes de que los dividendos sean recortados. Intel ha hecho las cosas durante la última década muy mal. ¿Qué ocurrirá con la cotización de Intel? Tal como se aprecia en este gráfico, las acciones de Intel han caído más del 60% a lo largo del último año. Y de hecho, la valoración comienza a ser tan absurda en términos de lo que representa Intel para el sector de la tecnología que ya empiezan a aparecer ofertas de compra sobre esta empresa, como ocurrió con la noticia de Qualcomm, que aparentemente están en conversaciones con Intel para intentar comprarla. Vamos a analizar Intel, vamos a analizar su situación actual y vamos a analizar también esta noticia para intentar entender si aquí realmente existe una oportunidad en términos de a qué valoración se podría llegar a realizar esa transacción. Creo que será muy interesante, así que comenzamos. Como lo dijimos al principio, las acciones de Intel a lo largo del último año han caído más del 60% y ya empiezan a aparecer ofertas como la de Qualcomm mencionada al principio. Pero antes de comenzar este análisis, déjame decirte lo siguiente. Aunque todo este video se basa en números, en hechos y en datos, no deja de ser una opinión personal y por lo tanto es subjetiva y puede estar completamente equivocada. El consejo que sí que te puedo dar es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y así tomar mejores decisiones. El hecho es que a continuación vamos a analizar Intel, pero hace poco, recientemente en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo, analizamos Intel, pero la analizamos en el contexto de compararla con otras compañías similares o que pertenecen al sector en el que Intel opera. El video que les comento es el que les estoy mostrando ahora mismo. Les sugiero revisarlo porque allí se analiza Intel, se analiza Nvidia, se analiza AMD y también Qualcomm, entre otras, para intentar entender desde el punto de vista de los fundamentales y del análisis técnico cuál es la mejor oportunidad. Para realizar la investigación que voy a compartir con ustedes a continuación, vamos a utilizar los siguientes criterios. El primero de ellos son los EPS, el segundo son los dividendos trimestrales y el tercero es la cotización de Intel. Y tenemos datos desde el año 2014 hasta el año 2024, así que tenemos suficiente material para entender lo que está ocurriendo con Intel y para entender todavía mejor qué es lo que podríamos hacer para beneficiarnos de lo que allí está pasando y para que se pueda visualizar un poco mejor, en este caso, la evolución de los EPS. Vamos a graficar los EPS o los beneficios por acción. Observar que los EPS de Intel a lo largo de los últimos 10 años tuvieron una tendencia claramente alcista, pero eso finalizó en el primer trimestre del año 2022. Y si nosotros comparamos esta gráfica de los EPS con la gráfica del principio, se puede entender que la caída en la cotización de Intel tiene una explicación fundamental que cualquiera de nosotros habría podido leer. Pero para los que no sepan qué son los EPS, se los explico brevemente. Los EPS o los beneficios por acción indican cuánto gana una empresa por cada acción en circulación y en ese sentido ayudan a los inversionistas a evaluar la rentabilidad de los negocios. Si los EPS crecen, suele ser una señal positiva para invertir y si disminuyen, suele ser un anticipo de problemas financieros. Por lo tanto, es clave, es un indicador que puede ser clave para comparar empresas y decidir si una acción está sobrevalorada o infravalorada. Para que se entienda un poco mejor lo de los EPS, vamos a hacer un sencillísimo cálculo. Por ejemplo, tenemos la fórmula matemática que son EPS igual a beneficio neto dividido entre el número o la cantidad de acciones en circulación. En este ejemplo vamos a decir que el beneficio neto de una empresa durante un periodo de tiempo es de $1 millón y que en ese momento la cantidad de acciones en circulación es igual a 500,000 acciones. Sencillamente dividimos 1 millón entre 500,000 y esto nos da $2 de beneficios por acción o de EPS. Lógicamente, si el beneficio neto de esta misma empresa al siguiente año, por ejemplo, ya no fuese de $1 millón,
sino de $2 millones. Y si la cantidad de acciones en circulación se mantiene constante, entonces haciendo el cálculo tendríamos que los nuevos EPS para el año siguiente serían de $4 por acción. Por lo tanto, estaríamos hablando de una tendencia alcista. Ese es el tipo de análisis y así es como debemos utilizar a los EPS. El hecho es que tuvieron tendencia alcista hasta el cuarto trimestre del año 2021. Ahora vamos a visualizar la evolución en la cotización y observen que existe una fuerte correlación entre la cotización, que la tenemos aquí de color rojo, movimiento alcista brutal en la cotización de Intel. Existe una fuerte correlación entre la cotización en bolsa y la evolución de los EPS. De hecho, aquí los hemos juntado y tener en cuenta que la cotización está de color rojo y la evolución de los EPS de color azul. Observen que la cotización en bolsa anticipa la caída en los EPS. Es decir, la cotización, como la formación de precios, lo que nos está mostrando son las expectativas que los inversionistas tienen sobre el valor futuro de una empresa. Entonces, al tratarse de expectativas, probablemente me están anticipando la evolución de los fundamentales y eso es lo que se aprecia claramente en esta gráfica. De hecho, como la tendencia bajista en la cotización no ha hecho más que profundizar, podríamos suponer que este repunte en los EPS es algo pasajero y que a continuación caerán, siendo coherente con lo que nos está diciendo la cotización en bolsa. Ahora lo que estamos viendo es la evolución de los dividendos, una tendencia claramente alcista a lo largo de los últimos 8 años, pero esto fue así hasta el cuarto trimestre del año 2022, donde los dividendos fueron recortados de manera muy significativa y esto es coherente con la caída en bolsa. La caída en bolsa ocurre antes de la caída de los EPS y la caída en los EPS o de los beneficios por acción ocurre antes del recorte en los dividendos. Es decir, el recorte de los dividendos al final de cuentas no es otra cosa que la consecuencia del deterioro en los fundamentales de Intel, pero esto lo muestra antes o con mucha anticipación la evolución de los EPS y la caída en los EPS lo muestra con anticipación la caída en la cotización. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquí se observa claramente la cotización comienza a caer anticipando el deterioro de los fundamentales y la acumulación de cosas negativas en términos fundamentales para Intel es lo que al final termina con un recorte brutal en los dividendos y esto a su vez provoca que la cotización se vuelva a hundir. Ahora vamos a comparar la evolución de los EPS frente a los dividendos. Observen que los fundamentales caen mucho antes de que los dividendos sean recortados. Esto generalmente ocurre porque los directores de la empresa son arrogantes, no terminan de aceptar la realidad, no terminan de resolver esa realidad y aguantan y aguantan y aguantan hasta que ya directamente la caja les dice que ya no hay dinero ni para pagar dividendos, ni para hacer expansiones, ni para construir nuevas fábricas, ni mucho menos para aumentarse el sueldo. Entonces la realidad se impone y la cotización termina de hundirse. Ahora vamos al principio de este video y hablemos de la noticia con Qualcomm, pero antes de eso un pequeño análisis técnico. Observar que la cotización de Intel se viene recuperando desde los $18 por acción hasta los actuales un poco más de $22 por acción y esto se debe a la noticia acerca de una potencial compra por parte de Qualcomm. Desde el punto de vista técnico y gráfico, para mí esto tendría potencial hasta un nivel entre los 25, los 27 y los $30. Si llega hasta los $30 estaríamos hablando de un potencial de valorización superior al 30% desde los niveles actuales. Ahora, pensar en lo siguiente, la cotización se está recuperando debido a la noticia acerca de una potencial compra por parte de Qualcomm. Si esa compra se materializa, podría ser que incluya una pequeña prima sobre la cotización actual de Intel. Y digo pequeña prima porque Intel ha hecho las cosas durante la última década muy mal. Es decir, en este momento Intel no tiene productos de categoría que dominen el mercado, sino que sus competidores
dólares le han arrebatado prácticamente todo su mercado. Entonces lo que estaría comprando Qualcomm es el potencial de fabricación de chips que tiene Intel. Faltaría ver cómo utilizan ese potencial de aquí en adelante. Pero lo que te quiero decir es que si este negocio se lleva a cabo, habría un potencial de valorización incluso hasta los 30 dólares, pero desde mi punto de vista, con la situación de Intel que es bastante mala, por lo tanto no tendría muchas cartas para hacer una buena negociación en términos de precio, creería yo que el potencial iría hasta algo entre los 25 y los 27 dólares. Es mi opinión personal y puedo estar completamente equivocado, pero prestar atención a lo siguiente: como la cotización está repuntando por la noticia con Qualcomm, si esta negociación no llega a buen puerto o hay rumores de que se han roto los diálogos o esto al final de cuentas no se materializa, ¿qué ocurrirá con la cotización de Intel? Pues que se va a hundir de manera inexorable, porque está repuntando no porque sus fundamentales estén mejorando, sino por una noticia de la cual todavía no conocemos cuál va a ser su final y cuáles van a ser los términos finales de valoración de Intel, por lo cual invertir, se me hace a mí, es mi opinión personal, incluso a estos niveles es arriesgado, a menos que los fundamentales de Intel en el camino comiencen a mejorar. Recuerden que los EPS anticiparon la caída en los dividendos y que la cotización anticiparon la caída en los CPS, pero al revés también funciona igual. ¿Qué tal te ha parecido este video? Llega el momento para ti. ¿Qué opinas de Intel? ¿Estás invertido allí? ¿Quieres invertir? ¿Le ves oportunidad? ¿O dónde estás viendo las oportunidades? Por favor, dilo en los comentarios que los estaré leyendo. También quiero decirte que todo este análisis se llevó a cabo con inteligencia artificial y demoré más grabando el video que realmente haciendo la investigación para esto y para muchas otras cosas. La inteligencia artificial es muy pero muy potente y en ese sentido te quiero invitar a un webinar gratuito que vamos a realizar este próximo domingo explicando cómo utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para ejecutar operaciones de trading y operaciones de inversión. Imagínate lo siguiente: imagina que aprendes a utilizar la inteligencia artificial, en este caso para invertir y hacer trading, pero que lo que aprendes es extrapolable a cualquier otra cosa que quieras hacer. Ahora imagina que todo ese conocimiento se lo transfieres a tus hijos. Te lo juro que si tus hijos aprenden a manejar las herramientas de inteligencia artificial, tus hijos nunca serán pobres y nunca pasarán por necesidades. Entonces la invitación está hecha, el webinar es gratuito pero con plazas limitadas. Te dejo el enlace justo aquí debajo para que entres en lista de espera. Si te inscribes ahora mismo, probablemente nos alcancemos a ver el domingo. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta, por favor, te lo suplico. Si te hemos aportado valor, si te he explicado bien, si has entendido, si esto a ti te ha merecido la pena, déjanos un me gusta, porque es la manera en la que el algoritmo de YouTube entiende que este video es bueno y que por lo tanto vale la pena mostrárselo a otras personas. También compártelo a través de tus redes sociales y así otras personas a las que les pueda interesar podrán acceder a él. Y por favor, te lo suplico, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y nos ayudas a crecer esta comunidad. Nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.